Voy a orar para entregar ese momento al Señor. Gracias a Dios te damos por tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, en yo, Dios, parte de tu cuerpo, Señor, porque tu iglesia está desparramada, Señor, por todo el mundo. Pero Dios, nosotros aquí en este momento estamos reunidos para alabarte, para engrandecer tu santo nombre. Hasta ahora hemos visto, Señor, la alabanza, hemos visto los jóvenes lo que han hecho el fin de semana. Señor, y ahora te pido, Señor, que tú me capacites, mi Dios, oh Espíritu Santo de Dios, que yo pueda predicar tu palabra. Señor, sé que no soy digno, Señor, de transmitir un mensaje tan precioso a Dios, transmitir tu palabra, Señor, pero ayúdame, oh Espíritu Santo, para que yo no esté predicando o hablando cosas erróneas, indebidas, Señor. Que sea tu palabra que prevalezca sobre la mía, mi Dios. Abre, Señor, nuestras mentes en esta mañana para recibir, Señor, tu mensaje, Dios. Tu mensaje, oh Dios, no está direccionada a cualquier persona, sino a tu pueblo, Señor. Y nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, oh Dios, y te entregamos este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto. Son 20 versículos, pero mejor es que leamos todo. A partir de Juan 13, a partir del 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua y un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues yo soy el Señor y maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría, antes de empezar con el texto, una pequeña frase de Charles Spurgeon,
y tiene que ver con el texto que luego nosotros vamos a entender el porqué. Él dijo, nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Lo dejamos ahí. Algo que dice la palabra del Señor. Jesús estaba a punto de pasar de este mundo a la presencia del Padre. Y por causa de la terrible situación momentánea que iba a pasar, no dejó de amar a sus discípulos. Aún sabiendo, aún sufriendo todo lo que él estaba pasando, él seguía amando a sus escogidos, a sus discípulos. La situación que se presentaba no era nada buena. Jesús sabía que se acercaba su momento. Él sabía que uno de los 12 de sus discípulos le iba a traicionar y a entregar a la muerte. Pero Jesús estaba seguro de que nadie podía impedir su regreso a la vuelta a su casa. Nadie. Él estaba seguro. Él estaba terminando con el cumplimiento de la palabra, de la profecía de Dios. Él sabía su deber, su tarea aquí en la tierra. Él sabía de dónde venía y él sabía a dónde regresaba después de su muerte. Así que Jesús sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar después. ¿No es así? Porque él es hombre, pero 100% Dios también. Y me gustaría leer, no necesitáis abrir, Mateo 28, 18, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que toda potestad, Jesús tenía poder y tiene sobre todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas estaban en sus manos y están en sus manos. Todo lo que pasó nosotros entendemos porque somos humanos, pero eso tenía que pasar. Jesús sabía que tenía que pasar por eso, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Jesús no vino para derramar su poder, a pesar de que Él era el Todopoderoso, pero Él no vino para derramar su poder, sino hubiéramos sido consumidos todos, si Él hubiese venido a derramar su poder. Él vino para demostrarnos su amor y para rescatarnos de la perdición. Para esto ha venido el Señor Jesús. Seremos incapaces de permanecer vivos si Jesús viniese y derramase todo su poder. Para Él se retuvo. No hizo eso, porque Él no vino para eso. Él vino para darnos vida. Otra cosa, un otro aspecto que diría yo es, si Jesús viniese como la gente quería que Él viniese, demostrando poder, Él se parecería a los demás, ¿no es así? A la gente poderosa de este mundo, que cada uno quiere tener más poder que el otro, quiere destruir la otra nación o lo que sea. Jesús no vino para esto, no vino para demostrar su poder. Así que el título de mi predicación es Jesús, el más sublime ejemplo de humildad. Jesús, el más sublime ejemplo de humildad. Siendo el más poderoso, se humilló. Si nosotros, hermanos, estuviéramos seguros, como Jesús estaba, de regresar a su casa, nuestras mentes trabajarían de manera distinta, porque actuaríamos con humildad de verdad, con mansedumbre. A veces no hacemos las cosas con humildad. Decimos, todos me conocen así. No pienso cambiar porque si no, ¿qué va a pensar la gente que me conoce? Pero si queremos agradar a Dios, debemos ser humildes. Porque el Señor Jesús, en este texto que vamos a tratar y que estamos tratando, ha dado un ejemplo de humildad, y no es para que simplemente esté contado en la historia. No.
es que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ejercer la humildad, aunque nos cueste, porque nos va a costar, pero tenemos que ejercer la humildad. Nuestro Señor hasta el último momento demostró humildad. ¿Pero para qué? Para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Siempre decimos, no tenemos que seguir al pastor que está delante, ni a ningún otro pastor bien elocuente que hay en las redes. Tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? Del gran pastor, del gran maestro, que es Cristo. A Él tenemos que seguir. Y las historias bíblicas que nosotros leemos, no es simplemente para venir aquí los domingos y leerlas, sin más. Es que el Señor nos está diciendo, mira, iglesia de Georgia, ¿queréis agradarme a mí? Ser humildes. Eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Georgia en este momento. En Mateo 11, a partir del 29, no hace falta abrir la Biblia, voy a leer para vosotros. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor nos está diciendo, aprended de mí, aprended del buen maestro, sus instrucciones, lo que Él está diciendo a su iglesia. Vuelvo a repetir, no podemos ser solamente oidores, iglesia. Si queremos agradar a Dios, tenemos que ser hacedores de su palabra. Debemos o tenemos que aprender de nuestro Maestro, de Jesús. Si no, no crecemos. Si solamente escuchamos, no crecemos. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No basta con tener cara humilde, hermanos. Carita de humilde. No basta con esto. Tenemos que parecernos a Jesús, manso y humilde. No es solo la carita. Manso y humilde de corazón. De corazón, hermanos. No de fachada. Que la gente te ve y dice, wow, qué humilde que es esa persona. Qué mansa que es esa persona. Pero de corazón es una fiera, ¿no? Si queremos agradar a Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, mansos y humildes. Jesús se levantó de la cena, se despojó de su manto, cogió la toalla y una vasija con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Podéis imaginar esta imagen? Porque cuando nosotros leemos, es sencillo, todos saben esa historia, hasta los que no van a la iglesia a escuchar, ya han oído esta historia, que Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Pero podéis imaginar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios, ahí lavando los pies de los discípulos. Ahora bien, era de costumbre lavarse los pies de las personas que llegaban a la casa de alguien para cenar o para comer. Era costumbre. Pero parece ser, es interesante esto, parece ser que los discípulos de Jesús habían pasado por alto esa costumbre de ellos mismos. Habían pasado por alto una costumbre de ellos y muy actual de la época. Hermana, hay sitio aquí para sentar. Los discípulos de Jesús estaban a un proceso de aprendizaje, eso sí es verdad, como nosotros. Estaban aprendiendo todavía y carecían de humildad. Eso sí es verdad, como nosotros. Estamos en un proceso de santificación, carecemos de humildad. Para eso está la iglesia, ¿no? Para leer la palabra y compartir la palabra, para que la palabra haga ese efecto en nuestras vidas. Porque aquí todos nosotros carecemos de ser mansos y humildes, pero no de corazón, no de fachada, sino de corazón. Me gustaría leer también Marcos 10, a partir del 35, que dice, fijaos lo que estaba pasando, ¿no? Estaban ellos ahí en la mesa, pero poco antes de este momento,
poco antes así, un tiempo atrás, pero no muy lejano, dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fijaos a qué punto están de humildad en este momento los discípulos. No pide nada, simplemente: Señor, cuando yo llegue ahí en el cielo, concédeme que yo me siente a tu derecha y que mi hermano a tu izquierda. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué humildad!, ¿no? Entre comillas, tenían ellos. A pesar de que se agotaba el tiempo, ellos aún no entendían del todo el mensaje de Jesús. Ellos presentían que Jesús partiría en cualquier momento y querían garantizar un lugar especial en el cielo. Ellos estaban convictos de que su maestro iba a partir. Pero bueno, yo ya como estoy aquí al ladito de él, ¿no?, le pido aquí un favorcito, que me dé un lugar ahí en el cielo especial para mí, ¿no? Ellos carecían de mucha humildad. Y ahora, sentados en la mesa, ya hablando del tiempo que estamos ahora, porque he hablado ahora de ellos en un tiempo atrás, lo que ellos pedían al Señor, pero volviendo a la mesa donde ellos estaban, volviendo a la mesa con ellos, Jesús, ninguno de sus discípulos se dispuso en lavar los pies. Estaban todos ahí sentados, sabiendo que era de su cultura, que deberían de lavarse los pies, pero ahora están todos ahí sentados y nadie se manifestaba, nadie se levantaba para lavarse los pies los unos a los otros. Nadie se dispuso. Me imagino yo, cosa mía, quizás pensando que el que hiciera tal cosa se humillaría. Quizás dirían: es que Jesús está a punto de marchar y cómo es que yo ahora mismo que pudiendo ir con él y tener quizás un lugar especial, voy a lavar los pies. Eso, de hecho, hermanos, esto en aquella época hacían los esclavos. En general eran los esclavos, eran los sirvientes de la casa los que lavaban los pies. Pero ellos se sentían: no, somos especiales. Estamos aquí sentados con el Señor. ¿Por qué voy yo a lavar los pies? ¿No? Carecían de humildad. Qué pena, hermanos, que nosotros también en la iglesia hoy actuamos muchas veces de esta manera. Dejamos de atender a un hermano porque creemos que eso no es para mí. Yo soy muy estudiado, tengo una posición social. Yo saludar a esa persona en la calle, no, eso es un poco humillante, ¿no?, para mí, quizás. Pero en la época era normal y común que se lavase los pies, era correcto. Pero en general, quien lavaba los pies de los invitados, hermanos, no solían sentar en la mesa, no solían sentar. Y me gustaría hablar del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Según la Real Academia Española de Letras, dice: el orgullo, creo que está más abajo. Bueno, luego ya llego yo ahí. Déjame hablar primero lo que yo pienso. El orgullo causa mucho daño en medio de la iglesia. Luego voy a dar la definición que está un poco más abajo de lo que realmente significa el orgullo. Pero el orgullo causa mucho daño en medio de la iglesia. Pero Jesús les dio a ellos y nos da a nosotros un ejemplo trascendental para todo el siempre. Porque si aplicamos hoy la lección que Jesús ha hecho, ¿sabes qué va a pasar? Que agradamos al corazón de Dios. Ya no venimos aquí simplemente los domingos y ponemos la mejor ropa para venir a alabar y adorar al Señor y marchar. No. Si verdaderamente nos humillamos delante del Señor, tenemos un corazón humilde delante del Señor, verdaderamente practicamos la mansedumbre,
nosotros ahora sí agradamos al corazón de Dios. Y Dios nos ha llamado para esto. Y es un proceso, hermano. Dios está trabajando en mi vida. Porque eso cuesta. Hay un precio, pero merece la pena. Merece la pena. Jesús se levanta de la mesa y se pone a lavar y a enjugar los pies de sus discípulos. Así que nosotros, hermanos, estamos muy lejos de hacer la voluntad de Dios, de Jesús. Estamos lejos. El ejemplo de Jesús no es para nada sobrenatural. Porque ¿qué es coger una toalla, coger una vasija, llenar de agua y lavar los pies? ¿Es algo sobrenatural? No, ¿verdad? Es algo totalmente terrenal. Podemos hacer ahora mismo. Ahí dentro hay toalla y hay vasijas. No es nada sobrenatural. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar el orgullo? Si no es así, no agradas el corazón de Dios. Yo diría, si ahora mismo tuviéramos aquí unas vasijas, ¿lavarías? Mira al que está a tu derecha. ¿Lavarías los pies de tu hermano? Ahora mira a tu izquierda. ¿Lavarías los pies de tu hermano que está a tu izquierda? ¿Lavaría? O quizás hay alguno que se atrevería, diría, sí, yo lavaría. Yo lavo. Por ejemplo, quizás uno puede decir, bueno, es mi marido, sí, lo lavo. O es mi esposa, sí, lo voy a lavar. Pero no se trata de esto, hermanos. Se trata de lavar con esto, con el corazón. Porque alguno podría atreverse a decir, sí, yo lavo, pero ¿de corazón realmente lavas? O dirías, me ha tocado esta, me ha tocado este. ¿Qué es lo que dirías realmente tu corazón? Es de ahí donde vas a agradar a Dios. Pero hermanos, no se trata de lo visible, no se trata de lo que nosotros estamos viendo, sino del interior de nuestro corazón. Se trata del corazón, lavarse los pies de los demás, pero de corazón, con amor. El Señor, cuando estaba en la mesa, se despojó no solo de su manto, porque el texto dice que él estaba en la mesa y él se despojó de su manto. Pero realmente, hermanos, nosotros cristianos sabemos quién era él. ¿Creemos que él simplemente despojó de su manto? El manto es una tela. El Señor se despojó de lo que él era, de todo su poderío. Se despojó de ser el Hijo de Dios. Se despojó de esto. No fue solamente de su manto. Él se despojó de esto. Él tenía toda autoridad como Hijo de Dios. Pero lo hizo. ¿Sabes para qué? Para enseñar a sus discípulos que para agradar a Dios tiene que ser humilde. Y Él hizo para enseñar a nosotros, a su iglesia, que si queremos verdaderamente agradar a Dios, tenemos que ser mansos y humildes. Y perdona que yo esté repitiendo eso todo el tiempo, pero es que es así. A veces se nos queda un poco. A veces se nos queda hasta el próximo domingo. Así tenemos toda la semana para pensar manso y humilde, manso y humilde, ¿no? Y vamos poniendo en práctica poco a poco. ¿Estás dispuesto a agradar a Dios? Verdaderamente. Haz esa pregunta para ti mismo en tu corazón. ¿Tú estás dispuesto a agradar a Dios? Entonces, sed hacedor de la palabra. Si quieres agradar a Dios, sed hacedor de la palabra, no solo oidores. La palabra de Dios es nuestra guía, pero si la leemos y no hacemos caso de ella, no hemos hecho nada. Nada. Es lo mismo que leer el periódico, que leer una revista. Hay que hacer caso de la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados para vivir una vida diferente. Una vida llena, hermanos, de desafíos y aventura, como hemos visto ahora los jóvenes ahí en Frías. Desafíos y aventuras, porque saltar de aquella altura es una aventura y un desafío, ¿verdad? Pero el cristiano ha sido llamado para esto, para vivir así, en desafío y en aventura.
pero con la confianza de que el que nos tiene en las manos es el Señor, y Él nos va a dar la victoria. Amén. La mayor barrera, hermanos, que hay para agradar a Dios es el orgullo y el ego. Esa es la barrera principal que tenemos como seres humanos. Así que, ahora sí me gustaría hablar lo que dice la Real Academia Española de Letras, orgullo. Porque sí, nosotros sabemos lo que es orgullo. Pero vamos a ver lo que dice la Academia de Letras. Dice, es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por la cual la persona se cree superior a los demás. ¿Está claro lo que es el orgullo? Ego, entonces, vamos al ego. El ego es el exceso de orgullo, para resumir. O sea, si el orgullo es exceso de estimación, el ego es el exceso del exceso de estimación. Es creerse demasiado bueno. Decimos hinchado, ¿no? Se cree hinchado. Soy demasiado bueno. Y Jesús nos da una lección de humildad, una lección de cómo agradar a Dios. El versículo 8 del capítulo que estamos dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro en parte había entendido quién era Jesús, ¿no? Pero quizás pensaba, ¿cómo puedo dejar que Jesús lave mis pies? El maestro, ¿cómo puede ser que Él va a venir a lavar mis pies? Pedro había entendido quién era Jesús y por lo tanto su autoridad. Pero no se trataba solo de esto, hermanos. Si no fuese limpiado por Jesús, si Pedro no fuese limpiado por Jesús por completo, no podía hacer parte del reino de Dios. Amén. Por eso Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no harás parte conmigo. Ahora, cuando entiende Pedro de qué se trataba realmente, porque ahora empieza a abrir su mente, entonces le pide más. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora pide más incluso al Señor. Quería más. Y Jesús le responde, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. De ese versículo me gustaría compartir algo de un teólogo, el Barclay. Y él dice, en la iglesia primitiva, como en la actual, la entrada era el bautismo. Este era como si dijéramos el lavado de entrada. Lo que quiere decir que es progresivo, ¿verdad? Nuestra santificación. El bautismo, ¿qué quiere decir? ¿Que ya somos salvos y somos limpios? No, no estamos salvos porque hemos pasado por las aguas. ¿No es así? Es un proceso. Es la entrada, solamente la entrada. Luego el que nos va a limpiar, el que nos va a salvar de verdad es Jesús. Con su sangre nos va a limpiar por completo. Así que depende de Jesús, no depende de que nosotros pasemos por el agua. Esto no es decir que una persona no se puede salvar a menos que sea bautizada en agua. Pero sí quiere decir que si puede ser bautizada y es demasiado orgullosa para entrar por esta puerta, su orgullo le excluye de la familia de Dios. El orgullo muchas veces no permite que personas den ese primer paso, el de bautizarse. Por orgullo.
por lo que va a decir la sociedad, por lo que va a decir mi familia, o por un montón de otras cosas. Y esto le aparta de ser partícipe de la familia de Dios. Fin de cita. Nosotros que ya hemos sido bautizados, hermanos, estamos medio limpios. Ahora debemos dejar que nuestro Señor nos limpie por completo. Incluso, voy a leer una cita, pero no me acuerdo de quién era, pero en algún comentario bíblico, él dice que tenemos que dejar que el Señor nos limpie. Incluso él dice, del polvo de nuestros pies que recogemos a lo largo de nuestras vidas, de las impurezas que nosotros vamos recogiendo por donde nosotros pasamos. Tenemos que el Señor Jesús limpie también esto de nosotros. Versículo 11 dice, porque había quien le iba de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que había entre ellos una persona que le iba a entregar. Una persona que quizás había pasado por las aguas. Pero si no hay arrepentimiento y una entrega al Señor, el pasar por las aguas no significa absolutamente nada. Nada. Me gustaría leer ahora del 12 al 15. Así que Jesús, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque yo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y este versículo es interesante, hermanos, porque Jesús nos está diciendo, Él dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un ejemplo para que vosotros también hagáis. No tenemos que pasar por alto esto, Me gustaría traer una pequeña aplicación a la iglesia. El ejemplo de lavarse los pies va mucho más allá de la interpretación literal de este texto. Como por ejemplo, la persona de la alabanza no debe pensar que porque está allí, no puede coger la escoba. Yo soy de la alabanza, ¿cómo voy a coger la escoba? ¿No? Ese es un ejemplo sencillo, hermanos, sencillito. O quizás alguno que tiene una posición social más alta, piensa que no debe saludar a la gente aquí en la puerta porque, no, yo creo que eso tiene que ser para los demás. Yo tengo que estar aquí en mi posición porque esto me deja menos. ¿No? Me deja menos. Pero mira, Jesús, después de lavar los pies de sus discípulos, volvió y se sentó a la mesa. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. ¿Qué ejemplo de humildad? Hermanos, no sé si alguien tiene una toallita, por favor, para dejarme un pañuelo. Quizás, hermanos, hay iglesias que toman literalmente ese texto. Quizás hay iglesias que hacen ese ejercicio literalmente, lavar los pies los unos a los otros. Pero Jesús dejó eso como ejemplo para nosotros. El lavar es de corazón. Mirar al que está a tu lado, mirar a tu hermano, ver sus necesidades y arrimar el hombro y ver en lo que tú puedes ayudarle, ¿no? Gracias. Si no, es que estoy sudando aquí mucho. Velamos por nuestra iglesia, hermanos. ¿Qué actitud tienes hacia tu hermano? Te pregunto, no hace falta que me contestes. Pero ¿qué actitud tiene hacia tu hermano?
¿Eres capaz de perdonarlo? Verdaderamente, ¿eres capaz de perdonar a tu hermano? ¿Eres capaz si él está en pecado, si tu hermano está en pecado, tú lo ves, ¿no? Ves lo que está haciendo ahí fuera, que no está dando un testimonio de cristiano. ¿Eres capaz de ayudarle a hablar con él bíblicamente, intentar enseñar a él que él está equivocado? ¿O eres de los que van hablando por detrás del hermano? ¿Eres capaz de hacer esto? Porque eso es lavar los pies. Hay personas muy buenas en dar opiniones, dan opinión a todo, pero no son capaces de ayudar, hermanos. No son capaces, porque si una persona está en dificultad, tú habla con ella, ¿no es así? Intenta bíblicamente enseñarla y ayudarla. No puedes soltar una cosa y dar la espalda y marchar. Lo mismo que viene una persona aquí con hambre y nosotros vamos a orar por ti y que se vaya. Con hambre, hay que darle de comer, es urgente. Hay que salir de aquí ya con la cesta llena. Es urgente. Hay personas que necesitan ese tipo de ayuda urgente. No estés ahí soltando tus opiniones sin ayudar. Eso también es lavar los pies los unos a los otros. Y si queremos agradar a Dios, debemos ser siervos. Aquí todos somos siervos, ¿no es verdad? En esta iglesia, amén. Todos somos siervos. Porque todos queremos agradar a Dios. Tenemos nuestros defectos, nuestros fallos, pero la palabra de Dios nos va enseñando poco a poco y nosotros vamos creciendo y practicando la palabra del Señor. Debemos ayudarnos mutuamente. Hermanos, pero las ayudas deben de ser recíprocas. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas. Si yo necesito, ¿por qué no? Yo puedo necesitar también, ¿verdad? Nosotros no podemos estar solo recibiendo y recibiendo. Somos todos miembros del mismo cuerpo. Y debemos ayudarnos mutuamente. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y así el cuerpo va equilibrado. Porque si tú ayudas demasiado a demasiados que ya no les hace tanta falta, el cuerpo empieza, hay mucha carga y el otro está ligerito, necesitando, ¿no? Algo. Lavarse los pies, hermanos, los unos a los otros, significa ayudar al hermano a purificarse de los defectos y pecados. Y defectos y pecados que a veces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, a veces esta persona ni se da cuenta que tiene pecados y defectos, porque lo que estamos hablando es el orgullo. Yo no peco, yo no tengo pecado, yo no tengo defecto. Hay personas que se creen así, no tienen defecto. Ellos no saben que causa daño a los demás, a veces, con palabras sueltas y sin más, y no es por maldad, es porque no saben, no entienden, y van ahí soltando las cosas y ofendiendo a los demás. Pues tenemos que también lavar los pies de estos, porque el Señor lavó los pies de un montón de gente que no merecía que fuese lavado los pies, así como nosotros, o alguien aquí merecía tanta gracia. No merecíamos, pero el Señor entregó su vida por nosotros. Pero no merecíamos. Yo miro para mí y digo, Señor, ¿por qué yo, un miserable, como un gusano como yo? Pero el Señor entregó su vida por mí. Así que esas personas que también tenemos en nuestro medio, tenemos que lavarles los pies, intentar perdonar, ser perdonado, ayudar y ser ayudado. Eso es parte del ser humilde.
Estas personas, hermanos, existen, pero el amor y la mansedumbre que tiene que habitar en nosotros nos va a ayudar a que nosotros ayudemos también a estas personas. Debemos dejar la teoría y poner la práctica. Los ejemplos de Jesús para nuestro crecimiento. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Esta palabra es para los elegidos, lo que nosotros estamos hablando ahora. Son para los escogidos, son para los salvos. La palabra de Dios diciendo a nosotros que debemos para agradar a Dios, ser humildes y mansos de corazón, es para el pueblo escogido, no para los que no quieren a Dios. Es para nosotros. Pero había un infiltrado, por eso el Señor Jesús habla esto. Jesús adelanta el acontecimiento de la traición de Judas para que sus discípulos creyesen de verdad que Cristo es el Señor. Porque todavía estaba en crecimiento, hermanos. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, como nosotros tenemos, que nos da el convencimiento. Ellos no tenían todavía, era hecho, viendo y creyendo. Los discípulos de Jesús, hasta muy poco tiempo, querían tener un lugar especial en el cielo. Ellos aún no habían entendido de verdad el mensaje del Señor. Pero Jesús, ¿sabes lo que hace? Cierra ese asunto enseñando a ser humildes como Él era. El Hijo de Dios lavó los pies de los discípulos. Y se acabó. Para que ellos supieran que tú quieres algo, pues sé humilde. Sé humilde. Además, el Señor anima a sus discípulos y a nosotros a seguir fieles en la predicación de la palabra, porque donde Él nos envía, el que nos recibe, recibe también a Cristo y a Dios. Y mira, el versículo último del capítulo que estamos, versículo 20 del texto, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Nosotros hemos recibido un día la palabra del Señor. Hemos aceptado. Entonces hemos recibido a Cristo. Y a su vez hemos recibido a Dios. Pero para llegar ahí hay que despojar, así como el Señor despojó de su manto y de todo su poderío. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y de nuestro ego si queremos verdaderamente, iglesia de Yoyo, agradar al corazón de Dios. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú eres así de bueno, Señor, con nosotros, misericordioso, humilde, Señor. Nos ha dejado un ejemplo tan precioso, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno que está aquí a entender este mensaje. Que nosotros, la iglesia de Yoyo, sea una iglesia mansa y humilde, porque queremos agradar tu corazón. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.